Hola, buenas tardes. Habla Angelo Barahona, su profesor de historia, y le envío este video a modo de retroalimentación de la actividad de la semana anterior. La semana anterior le enviamos este mapa conceptual, ¿cierto? Que contiene los principales aspectos de la civilización romana, a grandes rasgos, ¿cierto? Ya, vamos a las preguntas. En relación a la política, en Roma, en el apartado de política, aquí, ¿cierto? Eh, Dice, de acuerdo al mapa podemos entender que tuvo tres tipos de gobierno, pasando de una monarquía a una república y finalmente a un imperio, de acuerdo a las características de cada uno. ¿Qué diferencia podría identificar en esas tres formas de gobiernos? Si considera necesario indagar en internet para profundizar tu respuesta, hazlo. Claro, porque aquí dan solo unas palabritas, ¿cierto? Asociadas a cada una de los tipos de gobierno, ¿cierto? A la monarquía asociada a los reyes, la república asociada a los comicios, senado y cónsules, y el imperio al emperador. Vamos a trabajar un poquito eso. La monarquía es, ¿cierto? El sistema más antiguo de gobierno del imperio, o sea, de Roma, y se caracteriza por ser gobernados por una sola persona, el rey, ¿cierto? Con poderes totalitarios y derecho a interpretar los designios de los dioses, ¿cierto? Entonces este rey tenía la capacidad o sea, en el fondo tenía poder absoluto, él podía hacer y deshacer lo que quisiera. Y justamente eso fue lo que llevó a la decadencia de la monarquía, porque después los romanos empezaron a dejar de soportar las arbitrariedades de los reyes. Entonces ahí se instala la república, que es un sistema que pretende ser un poco más democrático, ¿cierto? Y empiezan a surgir otras instituciones que permiten que esta democracia se extienda un poco más y que se descentralice el poder, ¿cierto? Que ya no pertenezca solo a una persona, sino que pertenezca a varias, que puedan resolver las cosas de forma más democrática. Y ahí, por ejemplo, surgen los comicios, ¿cierto? Los cónsules y el senado. Sin embargo, cabe destacar, y esto solo a manera de comentario, que en la República las personas que podían insertarse en estas instituciones, bueno, ya vamos a entrar a eso, no son todos, ¿ya? Pero después vamos a entrar en eso. Y el imperio, finalmente, ¿cierto? El poder máximo reside en el emperador, ¿cierto? Es casi como el rey. Sin embargo, la diferencia es que se apoya en varias instituciones que ya existían en la República, como el Senado, el Ejército, por ejemplo, y la principal característica de este imperio, del imperio, es que se expande territorialmente, ¿cierto? Busca siempre invadir y controlar nuevos territorios. ¿Ya? Eso por parte de la primera pregunta. En la segunda pregunta, a partir del mapa conceptual, el apartado de sociedad, vamos al mapa conceptual, apartado de sociedad aquí, ¿cierto? Habla sobre los ciudadanos libres y los no ciudadanos libres. Eh, Nos pregunta, eh, a partir del mapa conceptual y lo trabajado en la semana anterior, la ciudadanía en Grecia, ¿cierto? Responda a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las similitudes o diferencias entre la ciudadanía griega y romana? Aquí había una especie de trampilla, ¿ya? Para que, para, siempre las preguntas de historia tienen alguna especie de trampilla, ¿cierto? Para buscar a veces confundir un poco, ¿ya? Pero que si ustedes en el fondo son capaces de discernir la respuesta no deberían confundirse. En el fondo aquí pregunta diferencias o similitudes, en realidad las diferencias son muy pocas, ¿ya? Porque la sociedad romana, como ya sabemos un poco, ¿cierto? Tomó como ejemplo muchos de los aspectos desarrollados de los griegos. De hecho, por ejemplo, la religión, los dioses son casi todos basados en los dioses griegos, ¿cierto? Eh, por lo tanto, la ciudadanía en Roma era prácticamente igual a la de la antigua Grecia. Así, los únicos que tenían derecho a votar y participar en las instituciones eran hombres mayores de edad, excluyendo así a las mujeres, los extranjeros y a los libertos. Esa es quizás la gran diferencia con Roma, que aquí existían los libertos en Roma, cosa que no existía en Grecia. Los libertos son esclavos que lograron comprar su libertad. ¿Ya? En Grecia, los esclavos que nacían esclavos morían siendo esclavos. En Roma no.
en la República, sobre todo, porque en la monarquía no sucedía esto, en la República los esclavos romanos podían comprar su libertad. Eh, Mientras que los esclavos están en una categoría distinta, ya que no tenían ningún derecho. ¿Ya? Como bien respondió por ahí uno de sus compañeros, eh, los romanos usaban en cuerpo y alma o sea, eran dueños en cuerpo y alma, digámoslo así, de los esclavos, ¿ya? Podían hacer lo que quisieran con ellos, no había ninguna ley que amparara a los esclavos en el fondo. Vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta se parece mucho a la que trabajamos la semana pasada con las herencias de Grecia, ¿cierto? Pero aquí a las herencias de Roma, ¿ya? Así que vamos a hacer lo mismo que la semana pasada y vamos a ir uno por uno, ¿ya? Estas son las cuatro preguntas. Cuando hablamos o sea, la pregunta. Cuando hablamos de Roma, al igual que de Grecia, se habla de que nuestra sociedad heredó muchas cosas de esta época, siempre con algunos cambios que han ocurrido que han ocurrido a lo largo del tiempo. A partir del mapa conceptual, selecciona la lista de los elementos que se podrían reconocer como herencias del mundo romano en la sociedad de nuestra época. Una ayuda. Son 4 las opciones correctas, ¿ya? Siempre tienen que fijarse en estas ayuditas que les ponemos. Vamos a ir una por una. Recuerden que estas, para que sean válidas, tienen que haber existido en Roma y en la actualidad, ¿ya? Medicina. ¿Existió en Roma? Aquí nos vamos a la cultura, ¿cierto? Y aquí en letra y ciencia aparece medicina, ¿cierto? Los romanos desarrollaron la medicina. Entonces, sí, está bien. Después, teatro. Los griegos desarrollaron el teatro. Ya, esta es un poco más debatible porque sí lo desarrollaron, pero no al nivel que lo desarrollaron los griegos. Por lo tanto, pero tampoco aparece en el mapa conceptual, así que no los vamos a tomar como una herencia romana porque en realidad es una herencia griega, ¿ya? Porque de hecho los romanos desarrollaron el teatro, pero a partir del teatro griego, ¿ya? La democracia, lo mismo. La democracia es de origen griego, y los romanos lo tomaron como ejemplo para desarrollar su república, ¿ya? Esto sí es nuevo, y esto lo desarrollaron los romanos, el derecho, es decir, las leyes. Las leyes, el derecho romano, el sistema de leyes en su conjunto se le llama derecho, ¿ya? Y esto lo desarrollaron los romanos con una gran capacidad y es lo que llega hasta hoy en día. El derecho actual está muy basado en el derecho romano, ¿ya? Al igual que el alfabeto. El alfabeto que nosotros conocemos hoy en día, nuestro abecedario, ¿cierto? De la A, B, C, D, E, F, G, las letras, los símbolos, todo eso surge en Roma, con el latín, ¿ya? Y del latín surgen todo el resto de los idiomas europeos, ¿ya? O sea, no todos, pero algunos, la mayoría. Como por ejemplo el inglés, el español, el portugués, etc. ¿Ya? Los Juegos Olímpicos tampoco, porque esa es una herencia, como ya vimos la semana pasada, de los griegos, ¿cierto? El politeísmo es algo de los romanos, sí, que también se basaron en los griegos, pero además hoy en día no existe el politeísmo, no a grandes rasgos por lo menos, entonces tampoco es una herencia actual. La república sí lo es, porque los romanos desarrollaron una república, ¿cierto? Como ya vimos en la pregunta anterior, o sea, en la primera pregunta, desarrollaron la república y hoy en día se supone que Chile, por ejemplo, es una república, ¿cierto? Todos los países independientes son repúblicas, y eso quiere decir que tienen una serie de instituciones que buscan democratizar un poco el sistema político, ¿ya? Así que las respuestas correctas entonces serían medicina, república, derecho y alfabeto. En esta pregunta muy pocas personas alcanzaron a contestarla correctamente, ¿ya? Así que mucho ojo con este tipo de cosas. Ya, y la última pregunta era: indaga en páginas de internet y describe con tus propias palabras el concepto de Pax Romana que aparece en el mapa conceptual. Si ustedes investigaban en páginas de internet, iban a comprender que la Pax Romana es un momento del Imperio Romano largo, bastante largo, en que dado el control del mismo imperio, ¿cierto?, sobre el territorio, permitió un tiempo de gran estabilidad económica, política y social.
lo que le otorgó la grandeza y el reconocimiento de su época, ¿cierto? Para catalogarse como el gran imperio romano, ¿cierto? Con una gran percepción de seguridad tanto interior como exterior del imperio, ¿ya? Es decir, no sé, pues la seguridad social funcionaba muy bien al interior del imperio y también tenían muy resguardadas las fronteras. Entonces, las invasiones de los pueblos bárbaros, ¿cierto? Que ahora vamos a ver en la actividad de hoy día, no eran un problema en ese entonces. Después incluso, de hecho, cuando empieza a fallar o a entrar en crisis esta Pax Romana, este periodo de estabilidad, es cuando empieza a romperse esta percepción de seguridad, tanto interno como exterior del imperio, porque en el fondo empiezan a entrar los bárbaros, que le llaman ellos, que en el fondo son extranjeros simplemente, ¿ya? Eso, y ahí empieza a entrar la decadencia del imperio romano, pero eso es harina de otro costal y lo vamos a trabajar en esta actividad. Ya, eso. Muchos saludos, que tengan una muy buena tarde y que les vaya muy bien en la actividad de hoy día lunes. Hasta luego.